Les agradezco mucho el espacio también. Contanos por favor sobre esta encuesta del Instituto de Desarrollo y bueno, el resultado también por sobre todo muy importante. Bueno, primero que nada, para contextualizar un poco, esta encuesta es realizada por el Instituto de Desarrollo ya hace 3 años, empezó en el 2021, esta sería la tercera edición, Ujú. y fue inspirada en el Harvard Youth Poll, que es una encuesta con más de 20 años de trayectoria, hecha dentro del proyecto de opinión pública de la Universidad de Harvard. Esta encuesta se realizó en el marco del programa de Estado de Derecho, Cultura y la Integridad, que cuenta con el apoyo de USAID, el apoyo técnico y financiero de USAID. Y en la primera edición, justamente los estudiantes del instituto recibieron capacitación de los estudiantes de Harvard como para poder adaptar esta encuesta al contexto paraguayo, ¿verdad? Y poder saber todas estas informaciones tan importantes, ¿verdad? De la percepción de la juventud en cuanto a temas como la corrupción, sus preferencias políticas, en la participación electoral, especialmente el año pasado, que fue un año electoral, ¿verdad? Que pudimos ver en los resultados que el 75% de los encuestados participó de las elecciones pasadas. Los encuestados fueron 1.000 personas de entre 18 a 29 años. La distribución por sexo fue de 505 hombres y 495 mujeres. Qué interesante el dato, Sofía. ¿Y qué es lo que más llamó la atención? Es decir, ¿cuál es la percepción generalizada de la juventud que ustedes pudieron ver? Bueno, la percepción generalizada, por ejemplo, podemos ver resultados de la percepción en cuanto a la situación actual del país. Eh, y la mayoría de los jóvenes cree que esta situación es un poco incierta, se encuentra en la incertidumbre. Cerca de la mitad de ellos se encuentran en esa incertidumbre y casi el 40% asegura que el país va por un mal camino. Sí. Así es. Y el resto queda como que va por buen camino, ¿verdad? Lo que sí llamó la atención de esto es la comparación con la encuesta en el año 2021, donde el 58% de los jóvenes pensaba que el país iba por mal camino. En cambio, eso se trasladó en el 2023 a una incertidumbre, lastimosamente no un positivismo, pero, pero hubo ese cambio radical, ¿verdad? De un 50% yendo de un por mal camino a una incertidumbre, ¿verdad? Y en cuanto a la percepción entonces de lo que sería la corrupción, si nos reiteras esa parte, Sofía, porque me parece muy importante. Sí, podemos ver que en los resultados que el 70% de los jóvenes ve la corrupción como algo inaceptable. Ujú. Ahora, un tercio de ellos ven la corrupción como una parte inevitable de nuestro sistema o un mal necesario que debería haber en la política, ¿verdad? También, si hacemos una comparación con los años anteriores, de 2021 y 2022, podemos ver que hubo un incremento, vamos a decir, en la tolerancia, ya que el 80%, casi el 80% en los años anteriores, tomaba la corrupción como algo inaceptable y eso bajó al 70% en el año 2023 y aumentó en la cantidad de jóvenes que piensa que esto es un mal necesario o algo con lo que hay que convivir a día. Eso es También preocupante. podemos ver en los... Ay, perdón, sí. Sí, no, Sí, decíamos aquí es preocupante, es como que se sí. normalizó, digamos, porque hay un Sí, cambio, no sé si es radical entre los resultados anteriores a este de ahora, ¿verdad? es un cambio sustancial, sí, Ujú. y es preocupante y justamente por eso hacemos esto, como para que estos resultados estén disponibles a todo público y tanto los jóvenes como otros profesionales puedan reflexionar, puedan analizar con más profundidad en estos resultados y estos datos como para poder saber el porqué y las demás interpretaciones,
¿verdad? Y entre lo que más, digamos, aborrecen los jóvenes hoy, entre estos hechos de corrupción que ya forman parte, según esta encuesta, ¿verdad? ¿Qué nombraron o mencionaron los jóvenes? Eh, en ranking sobre los actos de corrupción, en primer lugar se encuentra el desvío de fondos públicos. Ujú. En segundo lugar está el prebendarismo. En tercer lugar encontramos el nepotismo. En cuarto, la impunidad. Y en quinto lugar encontramos el soborno. Es como estar leyendo las noticias todos los días, ¿verdad? Básicamente, eso que Se mencionaste, refleja. el top 5, el top 5. Sí, Eh, y, refleja. y lo que mencionabas también era un dato muy importante, Sofía, de que los participantes de esta encuesta, el 75% participó en las elecciones generales, ¿verdad? Entonces, tienen digamos que un civismo, es decir, ellos hacen uso del derecho al voto, ¿verdad? Pero a su vez es preocupante de que los que van y votan después terminan diciendo, estamos en Paraguay y esto es normal, total, vamos a convivir con la corrupción, etcétera, ¿verdad? Entonces, también queríamos preguntarte si es que la encuesta incluía también algunas recomendaciones de parte de los encuestados o no para encontrar soluciones. La verdad que no está dentro de las preguntas hechas, pero sí yo creo que sería importante agregar algo así a las siguientes ediciones. Lo que sí podemos ver es, por ejemplo, los atributos que buscaban estos jóvenes que votaron en sus candidatos, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, está en primer lugar, sin importar el cargo al cual estaba candidatado la persona, estaba la integridad de la misma. Luego de eso está la propuesta de gobierno, la formación académica y la experiencia de estas personas, ¿verdad? Y eso se mantuvo sin importar el cargo a cual se estaba postulando esta persona. Y en cuanto a lo que sería la participación de estos jóvenes en política, el partido al cual pertenecen, ¿tienen también los resultados de esto? Sí, podemos ver que del 75% de los jóvenes que participaron de las últimas elecciones, la mayoría no cuenta con ninguna afiliación a ningún partido político, ya sea los que no votaron y los que sí votaron, ninguno de ellos, en realidad la mayoría sin afiliación a ningún partido político. En segundo lugar está el Partido Colorado y en tercer lugar, con bastante diferencia, está el Partido Liberal. Así sería entonces la distribución. Y en cuanto a La distribución. los que no votaron, ¿también dieron algún justificativo? ¿Hay un apartado sobre el motivo o no? ¿O esto no abarcó la encuesta? Sí, sí, podemos ver el porqué de su decisión de no votar, ¿verdad? En primer lugar, en un 66% de las personas que mostraron no votar, de no participar en las elecciones, dice que la política no responde a las necesidades de la gente, que esa fue la mayor razón por la cual no votaron. En segundo lugar, con bastante diferencia, porque solamente el 16%, es que sus candidatos no contaban con gran ventaja, y luego es que sus candidatos simplemente no eran los favoritos y por eso fue su decisión de no votar. En cambio, también tenemos del otro lado las razones por las cuales sí votaron, ese 75%, donde el 51% de ellos votó porque su candidato tenía una oportunidad de ganar y sentía que su voto iba a contribuir a eso. El 41% votó para darle legitimidad a las elecciones y nada más el 8% votó porque un candidato tenía oportunidad de ganar sin necesariamente ser representado por ese candidato. ¿Y Claro.
¿Qué otras preguntas abarcaron esta encuesta en cuanto al país en sí? Calidad de vida, por ejemplo, también. En cuanto a Sí, empleos, sí. en cuanto a empleo, tenemos que en- entre el 50 al 70% de los jóvenes de ambos sexos perciben un salario menor o igual a 2 millones de guaraníes. Esto va incrementando a medida que eh, la persona aumenta en edad y también en experiencia, en especial a partir de los 24 años de edad. De los jóvenes encuestados, 7 de cada 10 declararon estar trabajando, algunos incluso trabajaban y estudiaban, y la mitad de los que sí trabajan lo hacen en calidad de dependencia. 31% en el sector privado y 19% en el sector público, y el restante son independientes, emprendedores y demás. Así es. Y ahora la encuesta te la hacemos a vos, Sofía. ¿Qué inspirás vos, o sea, teniendo en cuenta estos resultados, ¿verdad? Y a qué reflexión te lleva? Bueno, en mi opinión, eh, la verdad que me encuentro con esos jóvenes que se encuentran en incertidumbre, pero sí podría decir que eh, podría ser una interpretación, en mi opinión, que ese 50% que pensaba que iba por mal camino y cambió a una incertidumbre en el 2023 puede traducirse en un voto de confianza, ¿verdad? Para, para el futuro, para las perspectivas del país. Eh, pero simplemente no estamos seguros, ¿verdad? Así es. Y en algunos casos llegaron a preguntar de repente sobre la posibilidad de emigrar a otros países debido a esta situación digamos, o llegaron a hablar en algún momento de si la juventud piensa en irse, si esto continúa así en el país. No se abarcó eso dentro de la encuesta, pero también sería importante poder hablar un poco de la migración tanto dentro del país como por fuera, ¿verdad? Como salir del mismo, para agregar a la siguiente edición. Eso es interesante, sería interesante un poquito debido a esa incertidumbre, ¿verdad? Donde mencionabas ahí el top 5 de casos de corrupción, donde, por ejemplo, el nepotismo, hay tantos jóvenes preparados y en puestos claves se encuentran a personas poco preparadas académicamente, entonces me imagino que eso también debe Ujú. representar una indignación en el sector, ¿verdad? En la población joven, ¿no? Eh, en mi opinión, sí, podría ser, y podría ser también que si se hace la encuesta ahora mismo, siempre las respuestas van a cambiar de acuerdo al contexto en la que se estén realizando, ¿verdad? Y mirando un poco este tiempo que vienen con las encuestas, y ya hicimos de hecho una comparación con el del año pasado, pero con otros años, la percepción es muy distinta a la que se tiene hoy en todos estos temas, o sigue como arrojando resultados similares. Bueno, como dije anteriormente, el cambio que sí llamó la atención fue el de la percepción de corrupción, pero hubo otras líneas en las que se mantuvieron los porcentajes. Por ejemplo, la confianza en las instituciones, que es otra cosa que se les preguntó a estos jóvenes, donde en ranking otra vez la mayor confianza, en un promedio de 43% de estos jóvenes, confían en la academia, en el Banco Central del Paraguay y en el Ministerio de Agricultura. Y esa confianza siempre estuvo alta para estas instituciones en las encuestas anteriores también. Y en el otro extremo, que casi
solamente 16% confían en los partidos políticos, en la CEPRELAT y en el Congreso en sí. Y eso también se mantuvo en línea comparando a los otros años. Qué dato importante. Entonces es como que se puede tener también un ranking de las instituciones menos creíbles, ¿no? Y allí encabeza el Congreso, como estás mencionando, Sofía. Sí, sería en los que le tienen menor confianza. Y esta lista sigue, puede ser vista en el reporte final que está disponible en la página web del instituto, que es www.desarrollo.edu.pi, y se les invita a todos que puedan pasar a leer el reporte final y tener más información sobre los temas, ¿verdad? Sofía, muchísimas gracias. A ustedes por el espacio. Bueno, Gracias. Así entonces, Sofía Rojas, ella es estudiante de la licenciatura en Economía del Instituto de Desarrollo, una radiografía de lo que piensan actualmente los jóvenes de distintos temas, sí, es de nuestro país, y la verdad que nos sorprende mucho.